Junto a la consejera de Salud, Gochone de Sagardui, estaba Ignacio Garitano, el coordinador de epidemiología del Departamento de Salud, que ya le escuchaban ayer en directo, cómo se despedía y volvía a su trabajo habitual. Deja, por tanto, la investigación y vuelve al Hospital de Araba. Hoy ha sido una jornada políticamente activa aquí en Euskadi, con comparecencias de consejeros para presentar los presupuestos de su departamento. Uno de ellos ha sido el consejero de Educación, Joaquim Vildarranch. Ha hablado de cuantía económica, de equidad, pero nosotros ahora nos interesamos por otro tipo de educación. Hablamos de la educación emocional, de la educación en el tiempo libre. Y Chema Santamaría, que es doctor en psicología y psicoterapeuta de pareja y de familia, coordina un proyecto de educación emocional en el tiempo libre. Chemi, arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, arratsaldeon. ¿En qué consiste, Chemi, este programa, este proyecto de educación emocional en el contexto del tiempo libre? Bueno, este es un proyecto en el que participamos 3 entidades. Por un lado está la Fundación Lagungo, que es un centro de orientación y terapia familiar, donde tenemos pues distintos programas para acompañar a familias, parejas o personas que están teniendo dificultades emocionales y relacionales, pero donde también desarrollamos programas de prevención en el marco de la salud mental, de las emociones, etcétera. Por otro lado está la Universidad de Deusto, el equipo de investigación en familia, que aportan en este proyecto su mirada desde la perspectiva investigadora. Por otro lado, la red de grupos Scout de Euskal Herriko Skauta Bizkaia. Ellos son grupos de tiempo libre, trabajan en el tiempo libre con niños, niñas y jóvenes de 8 a 18 años. Entonces, el objetivo de este proyecto es dar herramientas a estos monitores para que trabajen y acompañen a niños, niñas y jóvenes en todo su desarrollo emocional. Pero estamos hablando de desarrollo emocional en el contexto del tiempo libre. ¿Pero qué es el tiempo libre? ¿Es el tiempo que los chavales no están en las aulas o que hacen extraescolares? ¿O exactamente cuál sería el tiempo libre de unos jóvenes y de unos niños? Vale, cuando decimos que estos grupos trabajan dentro del tiempo libre, de hecho ellos se definen como tiempo libre educativo, se plantea como algo complementario a la educación formal, que se entiende, la educación formal es cuando estamos en el aula. En este caso estaríamos hablando de la educación no formal, es decir, estos grupos tienen reuniones, normalmente suelen ser los fines de semana, con los niños y los jóvenes, donde hacen distintas actividades, van al monte, hacen campamentos de verano, etcétera. Entonces, nosotros les vamos a acompañar en esa tarea que hacen ellos, que normalmente se enmarca dentro del tiempo libre. Ahora bien, muchas de esas herramientas que vamos a proporcionar a los niños y a los jóvenes, el objetivo es que luego ellos las integren como un bagaje que pueden aplicar en cualquier momento de su vida. O sea, es enriquecer emocionalmente a nuestros chavales, ¿no? En una serie de valores, en positivo. Eso es. Este era un proyecto ya que lo habíamos empezado a diseñar a lo largo del año 2018. En el año 2019 hicimos una experiencia piloto con una serie de grupos de Portugalete. Y bueno, pues ya tenía una trayectoria. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en marzo del 2020 irrumpió la pandemia y entonces de alguna manera es como que ha cobrado, si cabe, ¿no?, como más importancia. Es decir, precisamente en este contexto en el que están cambiando tantas cosas, ¿no?, donde hay una realidad o un panorama de incertidumbre y tenemos que gestionar muchas veces frustraciones, tenemos que adaptarnos a los cambios, pues se hace más necesario, si cabe, dar herramientas para que los niños y jóvenes puedan gestionar todo ese mundo emocional que en estos momentos está en ebullición, ¿verdad? Y por eso antes decía que estamos trabajando en un campo muy preventivo. Queremos dar herramientas para que no se generen problemáticas que a veces, desgraciadamente, surgen. ¿Y ahora cómo se hace? Porque con la pandemia llegó el confinamiento, han llegado estas medidas de seguridad que impiden a los chavales tener, y a todos en general, tener este contacto social, pero que entiendo que para ellos es muchísimo más importante. ¿Cómo trabajáis emocionalmente cuando no se pueden tocar, no se pueden abrazar, tienen que estar en una distancia?
Eso es. Nuevamente vuelve a salir la palabra, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar. Los grupos siguen haciendo sus actividades, siguen haciendo sus reuniones. Es verdad que en estos momentos se están buscando espacios abiertos y tienen una serie de protocolos para asegurar distancia, uso de mascarilla, etcétera. Entonces nosotros lo que hemos ido haciendo, bueno, el programa ha tenido como varias fases. Ha tenido una primera fase que ha sido cómo formamos a los monitores, a las personas que están acompañando a estos niños y jóvenes. Y esto, pues claro, como estábamos hablando de un número muy grande de monitores, pues lo tuvimos que hacer de una manera pues en remoto, ¿no? Es decir, bueno, pues como aquí estamos utilizando la tecnología, poder transmitirles no solo criterios, sino actividades para que luego ellos puedan hacer en sus grupos. Por otro lado, hay otro elemento muy importante que quizá todavía no lo hemos mencionado, que es el de las familias. Es decir, no solo queremos acompañar a los monitores y darles herramientas para que ayuden a los niños y niñas, sino también queremos trabajar con las familias. Entonces, se van a realizar unas charlas con las familias, van a ser nuevamente en remoto, y el objetivo va a ser ese, cómo les damos herramientas para que acompañen el desarrollo emocional de sus hijos e hijas. Hemos realizado también unos trípticos donde aparecen, por un lado, criterios para el cuidado de nuestra salud emocional, y por otro lado también en estos trípticos aparecen una serie de recursos. Cuando uno clica, pues le lleva unos enlaces y unos recursos, bien sea vídeos, canciones, etcétera, también que quieren tener ese objetivo, ¿no? de acompañarnos en este trabajo emocional. Bueno, como ves, hemos ido como adaptándonos y creando distintas herramientas para poder llegar por distintos canales pues a los niños y las niñas. Me estoy sonriendo, Chemi, porque mi duda es, ¿con quién es más fácil trabajar? ¿Con los chavales, con los monitores o con los padres? Y al revés, bueno, claro. Bueno, yo creo que son perfiles distintos, pero a la vez muy complementarios, y por lo tanto lo que sí teníamos claro es que teníamos que llegar a los tres. Las familias es muy importante. Nos preocupa mucho, especialmente los perfiles de familias en situación de vulnerabilidad, porque son los perfiles a los que esta pandemia les está afectando en mayor medida. Por lo tanto, veíamos que esto era clave. Es verdad que a veces, ¿cuál es la dificultad con las familias? Pues muchas veces el exceso de tareas que tienen y la falta de tiempo para estar en una charla, para tener un momento de calma. Pero nos parece importante, y quizá ahora en este momento en el que por motivo de la reducción de la movilidad pues tenemos menos tareas, etcétera, quizá tenemos un poquito más de tiempo para formarnos, para escuchar a lo que nos van a proponer en las charlas y para aplicar alguna de estas cosas con nuestros hijos, ¿no? Por otro lado tenemos al monitorado que son chicos y chicas jóvenes. Estamos hablando de personas entre los 18 y los 30 años, en su mayoría, que también están viviendo lo que supone y están viviendo en primera persona cómo les afecta esta pandemia, tienen hora para llegar a casa antes, en algunos casos pues está muy reducida su movilidad. Por lo tanto, bueno, pues también hemos percibido una disponibilidad positiva, ¿no?, a este trabajo, porque de alguna manera las herramientas es para aplicar con los niños, pero primero esto tiene que pasar por los adultos. Es decir, si nosotros como adultos que acompañamos a los niños y niñas en su educación emocional no estamos medianamente equilibrados, difícilmente podemos acompañarles, ¿verdad? Porque no es una cuestión teórica, sino es una cuestión experiencial. Es cómo estoy, cómo ve el niño o la niña que yo abordo los conflictos que surgen, cómo yo gestiono mis emociones, mi frustración. Por lo tanto, cuando hablamos de educación emocional estamos hablando de una propuesta experiencial que lo que quiere es pasar por el cuerpo de esos referentes fundamentales en los niños, que son sus familias y sus monitores, ¿no? Y luego, por último, los niños, las niñas, pues bueno, para ellos estas actividades las planteamos como juegos. Por lo tanto, normalmente su predisposición es muy positiva, y además porque de alguna manera esto complementa el trabajo que muchas veces ya también han empezado a hacer en las aulas. Por lo tanto, yo te respondería, Yolanda, que aunque hay dificultades a los tres niveles, en los tres ámbitos estamos encontrando muy buena aceptación y muy buena disponibilidad. Para conocer los resultados,
Entiendo que este tiene que ser un programa a largo plazo, o sea, que no puede ser, estamos un mes, traemos unas conclusiones, les hemos dado unos valores aquí a los chavales, a los monitores y a los padres y se acabó. ¿Cuánto dura esto y cuándo se pueden ver los resultados? Eso es, esto es carrera de fondo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Ahora tenemos una primera intervención en la que, cuando yo antes mencionaba la universidad, pues vamos a ir, ¿no? Tenemos una serie de test, una serie de cuestionarios que también vamos aplicando tanto a los monitores como a las familias para ir viendo pues cómo esto también, qué efectos va teniendo, pero es verdad que este es un programa que tiene vocación de continuidad. Entonces, quizá en un primer momento ya podemos empezar a notar algún pequeño cambio, pues porque a veces quizá en ese niño, en esa niña, que hay una cuestión que le estaba generando pues mucho malestar y resulta que se ha dado la oportunidad para poder hablarlo, para ponerle nombre, para compartirlo, ha recibido quizá alguna sugerencia de monitores, de amigos, quizá ya eso, ¿no? Supone empezar a relacionarme con eso que estoy viviendo desde el sufrimiento de otro modo y por lo tanto a corto plazo empieza a haber pequeños efectos, pero es verdad que esto es una propuesta de continuidad, que tiene vocación de seguir el resto de años y vamos a seguir evaluando. Por lo tanto, claro, lo ideal sería, vamos a ir midiendo en distintos años cómo van evolucionando en la dimensión emocional estos niños y estas niñas, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco nuestro objetivo. ¿Y está destinado exclusivamente a niños de grupos de scouts? En este programa en concreto sí, este programa en concreto sí. Puede haber otro tipo de programas. De hecho, yo antes hablaba de la escuela, ¿no? Tenemos mucha colaboración también con la educación formal y estamos acompañando al profesorado también en cómo dentro del aula implementamos estos programas de educación emocional. Yo decía antes, ¿no? Esto es una necesidad de siempre porque, bueno, pues las emociones es algo que es inherente a las personas, pero quizá en este tiempo está empezando a ser como una prioridad. La OMS decía, ¿no?, que cómo los países estamos respondiendo a esta situación de pandemia cuando consideramos la salud desde una perspectiva integral. No solo nos podemos centrar en la salud física, sino que también tenemos que tener presente toda la salud psicológica y emocional. Y entonces los datos nos está mostrando que ciertamente esta pandemia está teniendo un impacto en la salud emocional de las personas. Yo como psicólogo estoy viendo, ¿no?, cómo ha aumentado el número de sintomatología relacionada con la depresión, con la ansiedad, etcétera. Y por lo tanto, en este momento yo creo que tenemos un reto, todos los que estamos alrededor, ¿no?, acompañando a niños, niñas y jóvenes, de cómo les damos herramientas, cómo les ayudamos para que esta situación que estamos viviendo, y esto no lo podemos elegir, de alguna manera salgamos reforzados de ella. Este Entonces, por ahí guía. Perdona, Chemi, este incremento que estás notando en las necesidades, bueno, como psicólogo o psicoterapeuta, se da en cualquier edad, en cualquier grupo de edad o quizás más en los jóvenes o en los niños. Bueno, estamos notando este impacto en todas las franjas de edad y aquí podríamos hablar de distintas variables. Hay una primera variable que yo he mencionado antes de pasada, que era bueno, el perfil de familias en situación de vulnerabilidad, vulnerabilidad del tipo que sea. Entonces, claro, en aquellas familias donde ya antes de la pandemia había dificultades, lo que ha sucedido es que esas dificultades se han incrementado con esta pandemia. Por lo tanto, eso sería como una primera variable. Y luego es verdad que nos estamos encontrando pues algunos sectores de población donde esto está afectando más. Por ejemplo, en las personas mayores, el elemento de soledad o el elemento del miedo al contagio que está generando mucha ansiedad. Bueno, pues ahí sí que sí hemos detectado que los mayores en general pues están siendo una franja a cuidar. Pero no solo, es decir, también en infancia como bueno, pues en la adultez, pues está habiendo personas que se están viendo afectadas por todo esto. No quiero olvidarme tampoco de los voluntarios monitores, porque claro, los padres, los niños, que son los verdaderos receptores de todo este programa, pero ¿qué sería del tiempo libre sin los monitores? Que ceden su tiempo libre para ayudar a los demás. Se ha notado durante la pandemia que
¿está bajando el número de monitores o habéis tenido dificultad en el programa para adecuarlos? ¿Cómo está un poquito ahí en este aspecto la situación? Bueno, claro, nosotros trabajamos ya con grupos que ya están estructurados, por lo tanto, el número de monitores ya venía de atrás. En ese sentido, pues bueno, hay cierta continuidad. Pero sí es verdad, y yo creo que esto es un riesgo no solo en el ámbito del voluntariado, sino en el ámbito de las actividades en las que participamos en nuestro tiempo libre y de ocio en general. Hay un riesgo de que nos desconectemos, ¿no? Yo creo que uno de los riesgos de este virus, además de que afecte a nuestra salud, evidentemente, Sí. emocional, física, es que nos desconecte de toda nuestra vida relacional, de todo nuestro mundo de relaciones, porque al final las relaciones son lo que nos constituye, lo que nos construye. Y por lo tanto, creo que, como tú bien decías, es una riqueza el que participemos en entidades, que nos asociemos con otros para desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Eso nos enriquece como personas y además enriquece nuestro entorno. Yo ahí sí veo un riesgo en el que pues eso, nos desconectemos, ¿no? Nos desconectemos. Un ejemplo puede ser, pues, niños y niñas que practican un deporte y que, bueno, pues poco a poco, claro, llevan un tiempo que no ha habido actividad deportiva y es como que me desconecto y luego ya, pues ya no me apunto y lo dejo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo bueno en el caso del tiempo libre educativo y de estos grupos Scout? Pues que han continuado con su actividad. Por lo tanto, el hecho de mantener la actividad a mí me mantiene conectado a mi voluntariado, ¿no? Yo creo que es un elemento muy interesante y yo creo que esta pandemia también ha puesto de manifiesto, ¿no? Yo creo que ha activado circuitos de solidaridad entre las personas, pues porque ha habido una situación de necesidad a muchos niveles y por lo tanto, si vamos al tiempo libre educativo, si vamos a los grupos Scout, yo creo que es una labor muy interesante la que siempre realizan, pero especialmente interesante ahora porque las posibilidades de los niños y de las niñas de relacionarse dentro de su tiempo libre, en su tiempo de ocio, han disminuido y por lo tanto ahí tienen un espacio que, bueno, pues que está estructurado, está organizado y les da una continuidad. Chema, ¿ha sido fácil coordinar a los tres colectivos que participan en el programa, a los Scouts, a la Universidad de Deusto, a la Fundación Lagungo? Y me permito avanzar. ¿O para ti ha sido fácil porque de alguna forma en todos ellos has colaborado, has pertenecido? Eso es. Bueno, ha sido fácil porque había nexos de unión. Normalmente el trabajo de coordinación entre distintas entidades supone un plus, un extra de trabajo porque supone coordinarte, supone entenderte en formas de ver las cosas, de orientar proyectos, etcétera. Lo que pasa es que en este caso había un nexo común a todos ellos que soy yo, sobre todo en lo que tiene que ver con la universidad y la Fundación Lagungo. Y por lo tanto, bueno, son dos entidades que desde atrás ya venimos elaborando un trabajo en coordinación. Y por otro lado estaba el mundo del tiempo libre educativo, los grupos Scout con los que también teníamos relación y habíamos hecho ya pequeñas cosas. De hecho, bueno, yo también participo hoy, aunque sea como padre, porque mis hijos están en uno de estos grupos. Por lo tanto, es como sentir que el círculo se cerraba. Chemi, muchísimas gracias por toda esta información. Menudo trabajo que tenéis por delante con este programa de educación emocional en el ámbito del contexto educativo del tiempo libre. Así dicho más o menos, ¿no? Muy bien, estupendamente. Gracias a vosotros, Un Yolanda. beso muy fuerte, Chemi, que te esperamos la próxima semana, porque queremos el martes a hablar de ese otro proyecto, bueno, de ese libro que tienes por ahí. Pero si te parece, no vamos a avanzar nada más. Lo desganamos el próximo martes. Muy bien, estupendo. Vale, agur. Gracias.